les va? Bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Ya les voy a presentar a nuestro invitado, pero les adelanto que hoy vamos a hablar de uno de los temas grandes que se vienen y que ya se está discutiendo a nivel político y a nivel de la sociedad. Hay gente que la apoya, los gremios prácticamente están en contra, los gremios de los docentes. Pero primero, nuestro invitado. Juan Antonio Gavito Zóboli es consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Nació en Rocha el 11 de agosto de 1952. Es integrante del Partido Nacional y pertenece al sector del herrerismo. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República desde 1978 y tiene un diploma en Administración obtenido en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Además, es profesor de Educación Media. En la función pública se desempeñó como docente desde 1978 en el Consejo de Educación Técnico Profesional y fue profesor de Derecho Administrativo en el Centro de Capacitación de Funcionarios Públicos. Por otro lado, cumplió funciones en el escalafón profesional de la ANEP como procurador y abogado. Entre 1985 y 1987 fue el primer secretario general del CODICEN. En 1990 asumió la presidencia del referido organismo y el cargo de director nacional de Educación Pública, que se ejercían simultáneamente hasta 1995. Desde 1995 y hasta 1999 fue subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Entre los años 2000 y 2004 se desempeñó como director en la UTE. También integró la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Gavito, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Es que queremos saber más de la reforma educativa que viene protestada por el lado de los sindicatos, que usted sabe que tiene algunos cuestionamientos interesantes, pero vamos a empezar tratando de explicarla. 3, 4 puntos que usted dice, esto marca el cambio que se quiere hacer. Bien, el cambio en el que estamos ahora inmersos o en proceso es una transformación curricular sobre todo, es decir, cómo se organizan los procesos de enseñanza desde la inicial hasta lo que hoy es tercero de ciclo básico de educación media, que es lo que nosotros hemos denominado en un documento reciente la educación básica integrada. Ahora, la transformación es bastante más amplia que eso, porque nosotros en agosto de 2020, junto con el proyecto de presupuesto de la ANEP, presentamos nuestro plan de desarrollo educativo, que tiene una serie de lineamientos. Este cambio curricular se inscribe en ellos, pero no los agota, es decir, que estamos queriendo ampliar el acceso, ampliar sobre todo la equidad para llevar más justicia, porque los resultados están diciendo que los estudiantes más pobres son los que más fracasan y abandonan la educación. Una reforma también de los aspectos administrativos. La ANEP es el ente autónomo más grande, diría que es la unidad ejecutora más grande después del Banco de Previsión Social. Tenemos 2.000 millones de dólares de presupuesto anual, tenemos 65.000 funcionarios, 3.000 locales, y entonces es fundamental actualizar todos los procesos administrativos. O sea que estamos inmersos en esta etapa, en esta transformación curricular, pero no nos quedamos solo con eso. Y quiero aclarar además, por último, en esta introducción, que hay en paralelo 2 reformas curriculares. La de la educación básica obligatoria, en este momento hasta tercero de educación media, que va a ser, si esto prospera, 9º año de esa educación básica, y otro proceso que es el de la formación docente, es decir, del Consejo de Formación en Educación. Ambos van en paralelo, alguno un poquito más adelantado que el otro, y ambos deben confluir en una reforma integral, porque también tenemos que agregar la educación media, el segundo tramo de educación media, lo que genéricamente se llama bachillerato. El cambio curricular que usted marca, ¿qué significa en los hechos? ¿Se va a enseñar por competencia? ¿Van a estar siguiendo las mismas materias con las que seguramente usted y yo estudiamos o no? Bueno, lo más probable es que todos los ciclos que componen esas etapas de la educación obligatoria básica, desde el preescolar hasta el 9º grado, actual tercero de ciclo básico de UTU o liceo, están encadenados, han sido concebidos racionalmente
no han sido fraccionados como hasta ahora, y entonces de esa manera se asegura que el trayecto de ese estudiante sea más coherente. ¿Cómo se logra? Bueno, efectivamente con un enfoque hacia las competencias y con una actualización de contenidos. ¿Qué quiere decir enfoque hacia las competencias? Que no es solo lo que el estudiante aprenda, sino qué puede hacer con eso que aprendió. Es decir, cómo puede manejarse en la vida privada, en la vida social, en la vida laboral, con esos conocimientos que antes quizá para algunos era solo recordar algo para salvar el examen. ¿Pero van a seguir las materias? ¿Va a seguir geografía, historia? En términos generales, las asignaturas se mantienen. Hay algunos cambios. Justamente en este momento estamos recibiendo las sugerencias en relación a esa malla o grilla, como dicen algunos, que en algunos casos implica aumento de horas docentes semanales, como puede ser el caso de matemática, en otro implica pasaje a talleres sin abandonar esas disciplinas. Tenemos algunos cuestionamientos, ¿por qué no? Algunos han sido planteados en términos muy respetuosos y justamente estamos en la etapa de analizarlos. Quiero recordar que tanto el marco curricular como este documento se aprobaron primero de manera preliminar, justamente para habilitar una instancia de intercambio, de retroalimentación, y este documento... Los docentes dicen que no los convocaron para esas instancias de retroalimentación. Ya voy a ir a ese. Este documento lo puede tomar la Cámara de lejos como plan de estudios, dice documento preliminar. Sí. Justamente para aprobar, para dar espacio a eso. El marco curricular, que es este otro documento, se aprobó de manera preliminar en abril y terminó de aprobarse el documento definitivo en agosto. Otro tanto con las progresiones de aprendizaje. Ahora bien, los docentes, aquí hay que hacer una distinción muy importante. Una cosa son los sindicatos y otra cosa son los docentes, genéricamente hablando. Los docentes, genéricamente hablando, tienen su representante en el Consejo Directivo Central. Es decir, que hay 2 miembros electos por los docentes en 5. Quiere decir que tienen el 40% de los votos. Ellos allí han tenido la oportunidad de enterarse y de hacer aportes, en algún caso más que en otro, porque no quiero nombrar personas, ¿verdad? Pero la representación institucional de los docentes en un régimen republicano, democrático como el que tenemos, se hace como dice la ley, y la ley dice que se transmite y encuentra representación a través de esos 2 consejeros. Pero también están los sindicatos. Luego están los sindicatos. Los sindicatos obviamente son las personas que se manifiestan, hacen más ruido, entre comillas, y son los que han cuestionado más duramente este proceso. ¿Y por qué cree que están tan duros? No, antes de ir a decir por qué me parece a mí, quiero decir lo que pasó. Este documento de agosto de 2020 que fue presentado al Parlamento ya tenía todo el diseño de esta transformación. De modo que tiempo hubo, a través de su posibilidad de iniciativa, después voy a referirme a las asambleas técnico-docentes, que es otra instancia preceptiva de acuerdo a la ley, para que esos cuestionamientos pudieran ser transmitidos de alguna manera que yo imagino debía suponer un aporte, porque lo que veo es que inmediatamente hay un grupo que en lugar de decir estoy en desacuerdo por tal cosa y lo que me parece que hay que hacer es esto otro, se han dedicado a denostar a los consejeros de la mayoría, a decir que detrás de esto hay intenciones de lo más oscuras, que estamos poco menos que enajenando la educación nacional. Critican y no hacen aportes. Sí, pero no es que solo critiquen, sino que nos atribuyen una intencionalidad que nosotros no tenemos. Y eso es lo que me parece que en un sistema democrático y en una proclamada intención de diálogo constructivo no tiene cabida, porque yo tengo contigo una discusión cualquiera y de entrada entro a insultarte antes de conocer cuáles son tus argumentos, me parece que eso no contribuye. Pero para ponernos en contexto de cómo estamos, y me salté un poco algunas preguntas que tengo, pero quiero ir a este capítulo del relacionamiento con los gremios. Mañana hay paro, por ejemplo, en los liceos, y se viene un paro de 48 horas. Tenemos ahí a Emiliano Mandassen para que lo miremos. Emiliano Mandassen es el secretario general de FENAPES, a propósito de esta situación que estamos hablando con Gabito Sobri.
Nosotros tenemos una situación de una transformación educativa totalmente inconsulta, con falta de respaldo. Tuvimos una situación de ajuste presupuestal que se terminó consolidando en la última rendición de cuentas, y en el día de ayer la Asamblea valoró ir a una movilización nacional en la segunda quincena de octubre, con movilizaciones locales el primer día, y bueno, ahora lo que estamos reunidos evaluando es cómo configurar todo eso, cómo trasladarle este planteo a la coordinadora de sindicatos para que sea tomado por toda la coordinadora de sindicatos y lograr movilizarnos, y además valorar seriamente instalar, trasladar de alguna manera esta problemática al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque realmente la falta de respuestas que hay en la Dirección General de Enseñanza Secundaria y la falta de ámbitos de negociación reales que se establecen en las bipartitas con la CCO y el CODICEN, bueno, son extremadamente preocupantes. Hay varias puntas allí que maneja Varias puntas. el dirigente sindical. Lo concreto es que hay una serie de paros, de protestas, como usted dice, y ustedes señalan que hay diálogo. Bueno, Porque los docentes dicen que no, que van y después no les hacen caso en nada. Yo pienso que las afirmaciones que hace este dirigente en particular reposan sobre hechos que no son ciertos. Para empezar, se habla de una reforma inconsulta, cuando yo he dicho que esto ha sido un proceso. En ese proceso, que no solo implicó la presentación pública, nada menos que ante el Parlamento, que es el soberano, hubo luego trabajo de técnicos muy prestigiosos, funcionarios de carrera docente en la ANEP. De modo que cada vez que se critica y se apostrofa de alguna manera nuestro trabajo, no son críticas a nosotros, porque esto no lo inventó el señor Robert Silva, ni la señora Graciano, ni el señor Juan Gavito, sino que es una elaboración de los técnicos. De modo que eso rebota, por así decir, en contra de sus propios compañeros. Luego quiero decir que todo a lo largo del año 2021 se aprobaron resoluciones que fueron públicas, se colgaron en la página de ANEP, que marcaron las etapas y las formas y la guía para esa transformación educativa. Y hubo un proceso de consulta muy amplio. Se consultó nada menos que a los partidos políticos, con 2 mesas de diálogo, donde se les entregó documentación, donde ellos pudieron devolver apuntes, algunos lo hicieron, aportes? Otros no. Ahí está. Pero lo que sí, todos se manifestaron en que el cambio era necesario. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Se consultó a gente del mundo académico, del mundo empresarial, del mundo sindical. Se hizo una encuesta entre padres y alumnos. Hubo referentes de otros órdenes, digamos, de la vida social. No necesariamente lo educativo es privilegio exclusivo de los educadores, ni mucho menos de los sindicalizados. De modo que esa acusación de reforma inconsulta no es tal. En segundo lugar, se dice que no hay diálogo. Nosotros la semana pasada tuvimos un diálogo con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, e incluso el señor Mandasen opinó sobre temas que no eran de secundaria, sino de primaria en un caso y de otro subsistema en otro caso. O sea que los mecanismos de diálogo están. Lo que no hay es el hecho de cogobernar, es decir, que nosotros tengamos que escuchar al sindicato, porque la ley nos dice que el sindicato no gobierna. El que gobierna es el Consejo Directivo Central, donde sí están los docentes que votaron a sus representantes y que muy bien lo hacen en el seno del Consejo. Está claro. Vamos a ver si podemos ir a avanzar con lo propuesto para que la gente también y uno entienda bien de qué se tratan los cambios. Se anuncian cambios en la manera de enseñar, ¿verdad? Con este nuevo cambio de currícula que usted está hablando. ¿Cuáles serían esos cambios para los profesores? ¿Qué tengo que hacer si soy profesor yo ahora? En realidad, también quiero decir que en un subsistema como es educación inicial y primaria, muchas de estas estrategias ya están siendo implementadas. Ustedes habrán visto que prácticamente no se ha escuchado una oposición importante de parte de primaria, porque primaria, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos ya lo aplica. Primaria ya, sobre todo desde inicial, enseña por competencia, es decir, qué es lo que se espera que un estudiante logre. Lo mismo la UTU, si yo voy a otorgar un diploma en cualquier formación profesional, tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que sabe hacer este estudiante que estudió mecánica, carpintería, belleza, gastronomía? O sea que, en definitiva, lo que nosotros procuramos, y en educación media es lo que quizá sea más novedoso y levante más resistencias, es que no se enseñe la geografía, la biología, la historia, la matemática, cada uno
dentro de su casillerito y en base a su programa, sino que todo confluya hacia lo que el estudiante tiene que saber hacer y de alguna forma incorporarse al mundo, como dije antes, como miembro de la sociedad, como futura padre o madre de familia, como ciudadano para votar, como empresario, como trabajador. O sea que no creemos nosotros que haya una diferencia tan sustancial en los contenidos, es decir, los temas incluidos dentro de cada asignatura, sino en el enfoque, que es la pregunta tuya en definitiva, que el docente tiene que imprimir a su actividad para que el resultado de ese aprendizaje no sea para salvar su asignatura, sino para que sea mejor persona y pueda seguir progresando en la vida y en los estudios. De esta forma nueva de encarar la educación también está la repetición, ¿no? A que ahora es anual y pasa a ser por ciclos, digamos. Cada 3 años se va a decidir si un estudiante tiene que repetir de año o no. En realidad eso corresponde a otro documento que todavía no ha sido aprobado, que es un nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado. Lo que todos los diagnósticos propios y ajenos indican, y cuando digo propios del propio Consejo Directivo Central o del Instituto Nacional de Evaluación Educativa cuando son nacionales o de las pruebas PISA cuando son externos, es que la mera repetición sin otras estrategias no ayuda y termina empujando a ese estudiante a nuevos fracasos y a irse del sistema. Por eso se está pensando en que los tramos que integran cada ciclo sean tomados quizá en 2 años y allí evaluar si ese estudiante debe repetir o no. Y en cualquier caso, tanto si pasa como si repite, cuáles son los apoyos, las ayudas que ese estudiante necesita para progresar en su carrera. ¿Y cuándo lo van a definir o a concretar? Digo porque ustedes quieren impulsar esta reforma a partir de marzo. Exactamente. En estos días lo estamos analizando. Tiene que ser traducido. Nosotros ya aprobamos los documentos base, digamos, del punto de vista conceptual, pero tiene que ser traducido a un proyecto de resolución que implique una nueva ordenanza, por así decirlo, un nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado. Quiero volver un poquito atrás a las asambleas técnico-docentes, porque acá la cosa no es consejo sindicato, sino que en el medio hay una categoría muy importante, establecida por la ley, que son las asambleas que representan a los docentes, que son electas por voto secreto, que tienen muchos miembros, que eligen unas mesas permanentes, y esas asambleas, que están en primaria, secundaria, UTU y formación docente, son no solo consultadas, sino que han tenido y tienen facultad de iniciativa, es decir, que desde que se conocieron los primeros anuncios. ¿Les hicieron sugerencias por ahí? No, sugerencias como tales no. Se hicieron algunas críticas y advertencias, algunas de las cuales hemos tenido en cuenta incluso para modificar el documento marco curricular. Pero quiero decir que cuando se dice genéricamente que esto es inconsulto, si es realmente tan importante como se dice, realmente hubiese ameritado que se tomara la iniciativa y se dijera, no es por acá, es por acá. Eso no lo hemos tenido. Y quiero decir finalmente, porque en el bloque de la pregunta anterior quedó un poco descolgado, que si bien los sindicatos han decretado huelga, que tiene una consecuencia muy importante, porque es privar a los estudiantes del derecho humano fundamental a la educación y es privar a los docentes no sindicalizados a su derecho a trabajar, los consejeros que los representan no votaron en contra, se abstuvieron en el Consejo. Entonces hay una enorme contradicción, porque la vía institucional de manifestarse es una vía que sí ha dicho, por acá no es, pero no es tan grave como para que yo vote en contra. En cambio ellos van a la medida extrema, a la medida de cierre de un centro docente e incluso de ocupación. Eso para mí es muy grave y demuestra la incoherencia entre lo que se proclama por un lado y lo que se hace por otro. Ya que nombró las ATD, no quiero dejar pasar o mencionar que las ATD primarias se retiraron de esta negociación, por plantearlo de alguna forma, y bueno, unos cuantos después maestros dijeron que quieren seguir adelante. ¿En qué queda eso ahora? Bueno, queda con que institucionalmente la Asamblea Técnico-Docente de Educación Inicial y Primaria no va a estar representada, lo cual no le impide ejercer su derecho de iniciativa,
porque estábamos también en una etapa que omití decir, y es muy importante, que es la elaboración de los nuevos programas. Entonces, ¿hasta qué punto la participación se ha dado realmente cuando se ha admitido que los representantes de las asambleas técnico-docentes estén en esa elaboración? Y primaria, o la mesa de primaria, ha decidido retirarse. Yo no creo que haya habido una asamblea nacional que lo dispusiera. Entonces, las personas que a título individual quieran seguir aportando son todas bienvenidas y se incorporarán a este centenar de técnicos que están trabajando, que como dije antes, no es que todo lo hacemos 3 personas encerrados en el edificio de la calle, de la avenida Libertador Lavalleja y Colonia, sino que recibimos sugerencias de nuestros técnicos. Sabe que me habían llegado, cuando se supo que era usted el invitado, empiezan a llegar algunas preguntas de gente vinculada obviamente a la educación. Por ejemplo, los maestros estaban reclamando tener tiempo de coordinación, sí, que ahora no sé si tienen o tienen muy poco. Antes creo que tenían más y ellos necesitarían como ese tiempo para coordinar. Las maestras de, no sé, 5º año de escuela, de un turno, con el otro turno, todo lo demás. ¿Eso se va a dar, esos tiempos, para que los maestros coordinen, por ejemplo? Depende de la modalidad, pero sí está previsto las escuelas comunes, estamos hablando, que ¿no? se haga, y es justamente lo que debe ser resuelto en el marco de este plan y en el marco de estos programas que se están haciendo. Bien, así que eso todavía está ahí. Sí. Lo otro, profesores de física y química, sí, que mandaron una carta gigante, sí, también me la mandaron, 1.300 profesores y profesoras lo firmaron, ¿no? Ellos están diciendo que pueden perder horas ahí, bueno, en 7º y 8º grado. ¿Cómo es el asunto? ¿Pierden horas o no? No pierden horas, nadie va a quedar sin trabajo. La asignatura física y la asignatura química permanecen como tales, pero además aparecen en talleres. Y esos talleres, si bien son optativos, se definen al inicio del año y van a contemplar también la introducción de las ciencias, por ejemplo. En el peor de los casos están esas horas de coordinación y están las horas de apoyo. O sea, nadie va a perder su trabajo por esto. No, haríamos muy mal nosotros si imagináramos una reforma que va a dejar gente en la calle. No tenemos en absoluto ese propósito. Lo que sí le pedimos a estos docentes, como le hemos pedido a los de comunicación visual, antes dibujo, como les hemos pedido a los de educación musical, como en algún caso en algún idioma, que por un instante o por un tiempo miremos el bosque y no los árboles. ¿Queremos o no cambiar ese ciclo básico actual y transformarlo en un ciclo que lleve a mejores resultados? Acá se da un poquito aquello de cambien todo menos lo mío. Entonces, si bien es legítimo que cada quien defienda su fuente de trabajo, me parece que debería levantarse la mira y diciendo, asegurada que sea la fuente de trabajo, a ver qué es lo que se propone. Porque, por ejemplo, nosotros hemos detectado, no nosotros, estos organismos que ya mencioné, el INED, los que hacen las pruebas PISA, nuestra propia Dirección de Evaluación e Investigación Educativa, que la falla fundamental, ¿dónde está? En lengua y en matemáticas. ¿Se va a priorizar eso entonces? Y eso se ha priorizado y se ha aumentado la carga horaria en matemáticas. Ahora, ninguno te habrá mandado una carta diciendo, me aumentaron las horas. No, están calladitos y está bien, pero quiero decirte, ¿quiénes son los que protestan? Bueno, los que creen que su situación laboral se ve afectada. Pero usted me dice que van a estar las horas y algunas materias pasan a talleres. Claro. Entonces, para eso precisamente, dentro de un marco de respeto, de un marco de racionalidad, estamos haciendo este intercambio. Lo mismo pasa con la gente que hacía los talleres de educación sexual de la UTU, que vieron, pasan a talleres también, creyeron ver que perdían horas. Todo eso es atendible, todo eso lo estamos analizando en estos días y bueno, son los dolores del parto. Es decir, cada vez que nosotros nos mudamos de casa o hacemos una reforma en nuestra casa, tenemos un lío bárbaro, dormimos mal, hay diferentes dificultades de todo tipo, pero hay que pensar en el día de mañana, no en el día de ayer, porque si no vamos a seguir teniendo solo 4 de cada 10 estudiantes de educación media que la termina, vamos a seguir teniendo el triple de desocupación entre los jóvenes que entre los adultos, vamos a seguir teniendo 14.000 presos más 18.000 con penas alternativas a la privación de libertad, vamos a tener solo un 6% de egresos en el IPA. Entonces, ¿queremos o no queremos cambiar eso? Bueno, este es nuestro camino.
Si hay otro mejor, bienvenido sea, pero no podemos dejar todo como está, porque entonces sería una enorme contradicción. ¿Se mantiene marzo de 2023, marzo próximo, como fecha para iniciar los cambios? Sí, por ahora se mantiene, no tengo por qué pensar que no sea así. En otros años, por ejemplo en el año 2006, se cambió en un año rápidamente todo el ciclo básico de secundaria, en el 2007 el ciclo básico de la UTU, de modo que no veo razón por la que en esta oportunidad no podamos empezar. Por supuesto, como todo cambio tendrá sus ajustes y estamos abiertos a eso. Ahí está, le iba a preguntar si en marzo la reforma está en marcha en su totalidad o va a ser por cursos, por no sé. Lo que tenemos aprobado ahora es de inicial a noveno, que aprovecho a decir también que séptimo, octavo y noveno no es que vayan séptimo, octavo y noveno en la misma escuela donde estuvieron los escolares, sino que van al liceo o a la UTU, que en lugar de ser primero a tercero, para no dar esa sensación de que empiezo algo totalmente diferente, se va a llamar séptimo, octavo y noveno. Pero tenemos también pendiente, como dije, el segundo tramo de la educación media y tenemos pendiente la formación docente. Se está trabajando y esperemos que llegue. Y el tema, para terminar, el tema recursos, ¿cómo salieron parados? Primero el presupuesto, después la rendición de cuentas, porque esto requiere más dinero. También quiero decir que no es verdad lo del recorte. Me encantaría poderlo dejar o mostrar en cámara, porque todas las leyes, desde el año 2020 en adelante, nos asignaron más cantidad de recursos. Además de capear o saldar un déficit de 12 millones de dólares que es con el que cerró la ANEP en el año 2019. Pero además hay partidas muy importantes, y esto también me parece que es injusto que el sindicato no lo reconozca, para arreglar situaciones de postergación que venían siendo reivindicaciones muy viejas. Se denominaban inequidades salariales, maestros de tiempo completo, profesores agrarios de UTU, adscriptos, ayudantes preparadores y otros. Hay allí una partida ya votada por el Parlamento. Hay un plan de recuperación salarial que es inflación más ajuste de la ANEP, que ya empezó en este año y va a seguir hasta el año 2025, que es superior al que van a tener la media general de los funcionarios públicos. Hay 22 millones de dólares de refuerzo presupuestal que ya nos dio el Ministerio de Economía y Finanzas y que se van a asignar a diferentes destinos. Está pagando el Ministerio de Economía y Finanzas por fuera, o sea, además del presupuesto de la ANEP, todo lo que implica los gastos de funcionamiento, salvo los salarios docentes, de los nuevos centros habilitados por la modalidad de participación público-privada. O sea que no es verdad que haya habido recorte, todo lo contrario, ha habido un aumento y hay del presupuesto de la ANEP. Que se quiera más, obviamente es legítimo también, pero lo que no es legítimo es decir que hubo recorte porque eso no existió. Hoy le pregunté por qué cree que están tan duros los sindicatos. Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a la audiencia. Ustedes saben que tenemos algunas personas dentro de los sindicatos que confunden lo que es la arena política con lo que es la arena de la reivindicación funcional. Yo pienso que en la medida en que se está frente a un gobierno, quizá se anteponga el propósito de erosionar la imagen de ese gobierno al logro de determinadas reivindicaciones. Digo además, y por último, que el 30 de junio se firmó un acta de preacuerdo en donde se plasmaron todas estas reivindicaciones y aumentos, y el plazo vence el 30 de octubre de este mes. Yo espero que los sindicalistas tengan la cordura de ratificar este acuerdo, porque si no estarían privando a sus representados o a los que dicen representar de estos derechos y mejoras. Gabito Scioboli, gracias por haber venido a la televisión pública. Con mucho gusto. Y por explicarnos estos aspectos de la reforma. Toda la suerte en su trabajo. Muchas gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Buenas noches, gracias.